Bueno, buenas tardes nuevamente. Algunas indicaciones para que salga todo bien. Dios mediante Internet, crucemos los dedos que lo permita. Vamos a pedirles que por favor mantengan los micrófonos cerrados, ¿sí? Para poder escuchar con atención a los expositores. Yo en un ratito ya voy a empezar a subir el link para que quede registrada la asistencia. Ustedes tocan el link, completan el formulario y queda registrada la asistencia en esta actividad. Queremos también decirle que si bien ahora somos alrededor de 50, tuvimos muchísimos más inscriptos y revisando las inscripciones vimos que el tema realmente genera muchísimo interés porque notamos, y recién lo comentábamos justamente con quienes van a ser los expositores, que tuvimos inscriptos de distintos países de Latinoamérica: Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador y México, a quienes les damos particularmente la bienvenida en estas jornadas. El tema que nos convoca es un tema realmente interesante y sobre el que debemos confirmar entre nosotros también que por ahí, tanto en el caso de Fabiana como en el mío, Ramiro por ahí un poco más en lo que tiene que ver con cambio, con ambiente y cambio climático y demás, Fabiana y yo estamos haciendo los primeros pases en esta conexión entre género y cambio climático. Por eso tratamos de traer personas expertas que puedan darnos una visión. Por eso le pusimos una primera aproximación, porque para nosotros también es una primera aproximación. Una de las cosas que yo estaba viendo cuando presentaba esto es que tanto las cuestiones de género como las cuestiones referidas al ambiente son como dos desafíos muy grandes que estamos atravesando en esta época. Y esto se ve todavía mucho más comprometido, digamos, y se ve mucho más reflejado en los países como el nuestro, que son países que tienen realmente zonas o bolsones de vulnerabilidad muy alto, donde todavía se nota mucho más la influencia que puede tener el clima en determinadas cuestiones, así como el rol de las mujeres. Leyendo un poco antes de este encuentro, una de las cosas que vi que señalaban los organismos internacionales es que las mujeres no tienen una gran visibilización respecto a sus roles, salvo algunos casos como conocemos todos a la activista alemana y demás, ¿no? Sobre estos temas, pero la mujer no está como relegada a los puestos de decisión referidos a toda la materia climática. Sin embargo, esta invisibilización no hace que las mujeres tengan un rol protagónico en todo lo que tenga que ver con género y ambiente, porque son las mujeres las que muchas veces tienen que manifestar, tanto en sus hogares como en su trabajo cotidiano, eh, y apechugar, por decir de alguna manera, o tener que afrontar de alguna manera las consecuencias que se dan justamente por estos cambios climáticos o desastres naturales que se van generando, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante poder compartir hoy una serie de reflexiones sobre estos temas para hacer justamente visible esta circunstancia. En este sentido, vamos ahora a iniciar nuestra actividad y le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la doctora Alexia Alonso. Alexia es abogada, es politóloga, es egresada de la Facultad de Derecho como abogada y como politóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, es funcionaria en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y es autora de diversos artículos sobre la especialidad. Le agradecemos particularmente, Alexia, el aceptar nuestra convocatoria y le cedemos la palabra. Alexia, todo tuyo. Muchas gracias a vos, Gladys, y al Centro de Estudios por la invitación. Yo les voy a compartir en pantalla un PowerPoint que me parece que, bueno, para este formato virtual es bastante didáctico y está bueno. A ver. Eh, a ver, me faltan algunos botones. ¿Ustedes ahí pueden ver el PowerPoint? ¿Me confirman eso?
Sí, veo a Gladys asintiendo. Perfecto. Sí se ve. Bárbaro. Bueno, mi exposición se va a centrar un poco más en algunas nociones generales sobre la desigualdad de género, desde un enfoque estructural y desde el impacto que esta desigualdad tiene en el ámbito del derecho financiero y en otros ámbitos. Después Facundo se va a explayar sobre cuestiones más que tienen que ver específicamente con el cambio climático y el derecho ambiental, pero muchas de las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar acá nos van a servir para pensar en esa agenda y también la garantía de efectivización de ese tipo de agendas. Bueno, la desigualdad de género es un fenómeno que obviamente se expresa en diferentes dimensiones de la vida, que se encuentra asentado en un sistema de prácticas sociales, roles y estereotipos de género que afectan a la vida de las mujeres y personas con identidades sexogenéricas diversas en diferentes aspectos que pueden ser familiar, laboral, en el acceso a la educación, en el aspecto patrimonial, en el político. Y algo que tienen en común, un poco estas asimetrías o que tienen como núcleo, es una base estructural que se expresa en el ámbito de la economía y es, digamos, un anclaje histórico de la desigualdad de género. Y en este punto, la economía feminista, que es una corriente de pensamiento dentro de las teorías económicas, que es una disciplina además que se encuentra reconocida a nivel internacional, por lo menos desde los años 90, cuando se fundó la Asociación Internacional de Economistas Feministas, realiza muchos aportes interesantes que nos permiten incorporar las variables de género al análisis de la economía y que obviamente, así como también vemos esta metodología en el ámbito del derecho, parte por cuestionar el sesgo de género en la mayoría de las teorías tradicionales que en el ámbito de la economía funcionan o se reproduce este sesgo en función de tomar como unidad de análisis para la construcción de todas las teorías un individuo modelo asociado a lo masculino y a algunos caracteres de cierta masculinidad predominante y las tareas productivas asociadas a estos individuos y su inserción en el mercado. Entonces, la economía feminista nos permite visibilizar el rol sistémico que tienen también las relaciones de reproducción de la vida en la economía. Que las relaciones de reproducción de la vida abarcan no solo las cuestiones netamente reproductivas, sino las tareas de cuidado, los trabajos domésticos, las tareas de cuidado comunitario, sobre eso vamos a hablar un poco después, que son un universo de actividades que sostienen toda la producción mercantil, el trabajo formal, y que reproducen toda la vida social que tiene lugar en lo que acá en esta imagen se ve como por la superficie del iceberg, que vendría a ser el mercado productivo. Con la diferencia importante de que se encuentran invisibilizadas, que no son valoradas a nivel social ni económico a través de una remuneración, y que cuando se encuentran remuneradas son esencialmente precarizadas. Con lo cual, uno de los aportes más importantes de la economía feminista tiene que ver con cuestionar el concepto del trabajo, que la economía tradicional asocia exclusivamente a la categoría de empleo formal, y considerar que parte del concepto de trabajo tiene que ver también con la economía del cuidado y su importancia y su rol sistémico en el sostenimiento de todo el resto de la actividad económica, de la reproducción de la fuerza de trabajo y del propio capital. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a las tareas de cuidado? Es un concepto ya bastante conocido, pero me parece que está bien como hacer algunas precisiones más y referirme un poco a algunas actualizaciones que se dan sobre estos conceptos en los últimos años. Acá hay una definición clásica que elaboraron estas activistas que se refiere al cuidado como todo aquello que hacemos para mantener, reparar y continuar en nuestro mundo para habitarlo de la mejor manera posible. Entonces, es interesante ver cómo esta definición de cuidado, al hablar de nuestro mundo,
involucra e incluye el concepto no solo de las personas que habitan ese mundo, sino también de la relación de esas personas con el entorno y el ambiente. Y en primer lugar, y así como asociación más tradicional, cuando hablamos de tareas de cuidado, vamos a asociarlo a las tareas domésticas que tienen que ver con el autocuidado y el cuidado de otras personas. Eh, digamos, partimos de la base de que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos el cuidado de otros y por eso se habla del cuidado como un derecho en las etapas de la infancia, en las etapas de vida de los adultos mayores, en las personas que padecen alguna discapacidad o alguna enfermedad, aun cuando sea temporaria, y también en la gestión de esos cuidados, porque incluso cuando esas tareas pueden ser realizadas por otras personas, hay una tarea autónoma que tiene que ver con la gestión de todo ese tipo de actividades. Pero también, además de estas actividades que uno puede, o sea, que tienen que ver con la realidad cotidiana de todas y todos nosotros, hablamos de tareas de cuidado cuando nos referimos a los servicios, a las políticas y a las redes que organizan este tipo de tareas. Y en segundo lugar, un concepto que por ahí es más novedoso y que en los últimos años se está instalando fuertemente en el ámbito internacional y desde la economía feminista también, tiene que ver con las tareas de cuidado comunitario, que es un concepto que cobró bastante visibilidad a partir del contexto de la pandemia, donde se hizo más palpable como la importancia y la necesidad de estas redes de cuidado comunitario para cubrir la satisfacción de los derechos y necesidades básicas de las comunidades y las personas que integran esas comunidades. Y que pueden ser distintas actividades, digamos, no hay una definición única sobre esto. De hecho, el informe que les cito acá, que está elaborado por ONU Mujeres, la OIT y la CEPAL, que habla de los cuidados comunitarios, menciona específicamente como esta intención de evitar definirlo de una manera rigurosa porque hay un montón de actividades que pueden entrar dentro de esta categoría de cuidado comunitario. Que en ciertos grupos, como por ejemplo comunidades indígenas o de pueblos originarios, tienen como una tradición ancestral, pero que después se dan también mucho a partir de las redes comunitarias que se desarrollan en particular en los territorios. Y en este sentido, tenemos, por ejemplo, varias iniciativas que tienen que ver con formalizar el cuidado comunitario como un trabajo. Esta es un poco también la línea de este informe, realizado por estos organismos en el 2022. Y en Argentina podemos mencionar, como también para dar un ejemplo, que se presentó hace poco un proyecto de ley para formalizar el trabajo de las personas que se desempeñan como cocineras en comedores comunitarios, que es una tarea que se encuentra profundamente feminizada y que además en poco más de la mitad de los casos es realizada por mujeres dentro de sus propias viviendas. Pero bueno, además de, de este ejemplo, ese es, bueno, es un proyecto que está en discusión, pero no se aprobó por el momento. Hay varias otras tareas que nosotros podemos identificar dentro del cuidado comunitario y muchas precisamente tienen que ver con el cuidado del ambiente, con la forma en que una comunidad gestiona el cuidado del ambiente, el acceso a diferentes servicios básicos, al desarrollo de las políticas de vivienda, a servicios públicos. Pero bueno, la cuestión es que las tareas de cuidado, tanto a nivel doméstico como comunitario, se encuentran concentradas en los hogares, porque partimos de la base de que es una tarea o una responsabilidad que se descarga principalmente sobre los hogares, y dentro de los hogares en las mujeres. Por eso este término que hace referencia a la división sexual del trabajo, por la sobrerepresentación de las mujeres en el ámbito de estas actividades que en la mayoría de los casos no son remuneradas y que cuando son remuneradas son por lo general precarizadas.
Ahora bien, en los últimos años hay un avance progresivo en la participación de las mujeres también en el mercado laboral, pero esto no necesariamente implica que eso tenga como consecuencia una redistribución equitativa de las tareas de cuidado. Al revés, en muchos casos, digamos, esa brecha de desigualdad se profundiza porque continúan siendo las mujeres las que asumen esas tareas de cuidado, generándose este fenómeno de la doble o la triple jornada laboral. Y que esta distribución asimétrica de estas tareas influyen también en que después las mujeres tengan una menor y una peor participación en el mercado de trabajo. Acá les quería como mencionar más brevemente algunos informes que en los últimos años se ocuparon de estudiar y de medir estas brechas y que dan cuenta, por ejemplo, de esta distribución inequitativa en las tareas de cuidado, reflejando a través de las encuestas del uso del tiempo del INDEC, que, por ejemplo, las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas de cuidado no remuneradas y que dedican el doble de las horas diarias de su tiempo a la realización de este tipo de actividades frente, digamos, a 3 horas diarias que dedican en particular, en general, los varones. Hay un estudio también, bueno, hay varios informes que se realizaron en los últimos años desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, era una dirección que formaba parte del Ministerio de Economía, que estudia estas brechas o el impacto de esta distribución inequitativa de tareas en las brechas que tienen que ver con los ingresos, por ejemplo. Entonces, realizan una estimación, esto fue en el año 2020, de que las mujeres ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones y que esta es una brecha que se amplía en el sector del salario informal, alcanzando hasta un 35%. Otro dato interesante en este sentido que tiene que ver con un informe que hizo esta dirección, pero que se hizo también en muchos otros países en el mundo, tiene que ver con calcular cuál es el aporte de las tareas de cuidado en la economía y que se realiza a través de un como ejercicio hipotético que estima cuál sería el aporte en el PBI si estas tareas fueran remuneradas. Bueno, los resultados indican que es la actividad en Argentina que más aporta al PBI, seguida por el comercio y la industria, que son las otras actividades de mayor producción. Con lo cual, estamos hablando de la tarea o las tareas que más aportan a la economía, pero que sin embargo se encuentran invisibilizadas y subvaloradas, tanto a nivel social como económico. Bueno, un poco en función de todo esto, otro concepto al que hacemos referencia tiene que ver con la feminización de la pobreza, que es básicamente como a consecuencia de todas estas asimetrías se produce una sobrerepresentación de las mujeres en los sectores de menores ingresos. Y acá, bueno, les dejé algunos datos más, pero es un fenómeno que se estudia y se mide en distintos países y a nivel internacional, de cómo las mujeres tienen más dificultades para conseguir trabajos por hacerse cargo de las tareas de cuidado y cómo cuando consiguen formalizar ese trabajo de cuidado, continúan perteneciendo a los sectores de menores ingresos y más precarizados que, por ejemplo, no cuentan con acceso a servicios de seguridad social. Ahora, para pasar un poco a un enfoque jurídico de la desigualdad estructural, pero obviamente vinculado a todo lo que vimos antes, hay que tener en cuenta que, bueno, durante gran parte del siglo XX, las primeras olas feministas y las primeras iniciativas de los movimientos de mujeres se propusieron eliminar en el plano jurídico todas las diferencias que las normas establecían en el reconocimiento de los derechos a los que podían acceder hombres y mujeres. Las mujeres antes no tenían los mismos derechos políticos, no tenían los mismos derechos civiles, incluso en Argentina podemos hablar de una paridad a nivel civil
recién a partir de la adopción del nuevo Código Civil y Comercial. Y a partir de la ley de matrimonio igualitario que equipara o iguala en términos de género muchos de los derechos y obligaciones que se reconocían a hombres y mujeres de manera diferencial. Ahora, una vez que alcanzamos ese piso de igualdad jurídica, las asimetrías y las diferencias en el acceso a esos derechos, digamos, continuaron reproduciéndose, continuaron existiendo. Entonces, a partir de este tipo de situaciones, así como de muchas otras que tienen que ver con otros grupos sociales en posición de desventaja, se nos revela que el concepto de igualdad formal ante la ley y nos resulta insuficiente para comprender y abordar los fenómenos de desigualdad estructural. Entonces acá surgen dos enfoques distintos respecto al principio de la igualdad. El formal, que tiene que ver con un enfoque un tanto individualista, porque se centra en el individuo como descontextualizado de su realidad social o de su pertenencia a un grupo social y a las consecuencias que tiene esa pertenencia en su posición. Y según este enfoque, lógicamente, la construcción de normas neutrales, es decir, de normas que no tienen un trato discriminatorio para alguna categoría o diferencial también, serían suficientes para garantizar la igualdad y la no discriminación, digamos, con normas que no hagan distinciones en base al género, que no reconozcan diferente calidad de derechos para hombres y mujeres, sería suficiente para garantizar un piso de igualdad. El segundo enfoque, que tiene que ver con una noción de la igualdad sustantiva y que presenta un análisis más sociológico, reconoce a los individuos ya inmersos en un contexto social donde además existen ciertos grupos que se encuentran en situación de desventaja y otros grupos que se encuentran en una situación dominante. Y cómo las normas tienen un impacto diferencial en esos grupos en función de estas relaciones. Con lo cual, desde este enfoque lo que podemos empezar a ver es que muchas de las normas que se formulan en términos neutrales pueden reproducir esa desigualdad e incluso en muchos casos profundizarla. En nuestro texto constitucional está consolidada la idea de igualdad conforme a este segundo enfoque, que esto surge un poco de la igualdad real de oportunidades, por ejemplo, a la que hace mención el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, y sobre todo a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la existencia de los grupos en situación de desventaja y distintas obligaciones para el Estado en relación a esto. Un autor que desarrolla mucho estas diferencias, que acá yo las plasmé de manera un poco más simplificada, como una idea de igualdad formal, igualdad sustantiva, Roberto Saba las profundiza y las desarrolla presentando una idea de igualdad como no subordinación de grupos, que tiene que ver un poco con esto. Entonces, lo que este autor explica es que la idea de igualdad como ausencia de un trato discriminatorio, si bien tiene que estar incluida en nuestras políticas, no es suficiente para garantizar una igualdad en la práctica o en los hechos. Y utiliza acá como ejemplo la experiencia en el acceso de las mujeres a los cargos electivos. Porque bueno, como ustedes sabrán, por lo menos a partir del año 47, no hay impedimentos ni obstáculos legales para que las mujeres ocupen este tipo de cargos que son electivos en la estructura política. Sin embargo, lo que ocurre es que pasados los años, pasadas las décadas, la representación o el acceso de las mujeres a este tipo de cargos era significativamente menor. Entonces, había acá una igualdad de hecho que continuaba operando una vez removida la desigualdad jurídica. Entonces, este enfoque nos permite analizar esa situación y pensar en la necesidad de que desde el Estado se promuevan iniciativas tendientes a reducir esas brechas de desigualdad, que en el caso de ejemplo fue
primero una norma que establecía un cupo de género y después la norma que ya directamente estableció la paridad. Pero bueno, a modo de resumen, de este enfoque podemos sacar por lo menos dos conclusiones importantes, que es que hay normas que están formuladas de manera neutral, o sea, que en principio son formalmente no discriminatorias, pero que igualmente pueden contribuir a reproducir y profundizar las desigualdades en perjuicio de los grupos que se encuentran en una posición de desventaja, y que este tipo de normas son contrarias al principio de igualdad ante la ley. Entonces, la realización de este principio en una sociedad donde existen grupos con estas características va a exigir acciones positivas por parte del Estado, incluyendo políticas diferenciales que tengan por objeto incidir en la reducción de estas brechas de desigualdad. Y esto nos lleva ya un poco a analizar cuál es la inserción de la perspectiva de género en el ámbito del derecho financiero. Acá por ahí, a modo de recapitulación, conviene recordar que en función de lo que estuvimos viendo antes, bueno, existe una participación desigual de las mujeres en la economía, que se encuentra condicionada por esta división sexual del trabajo, que hay una sobrerepresentación de las mujeres en los sectores de menores ingresos y en los más precarizados, y que nuestra Constitución Nacional reconoce esta desigualdad estructural y estos grupos en situación de desventaja y establece una serie de obligaciones para garantizar los derechos de estos grupos, que podemos encontrar específicamente en tratados como la CEDAW y también en tratados como el PIDESC o la Convención Americana de Derechos Humanos, que si bien no es que se explayan demasiado en cuestiones de género, ambos contienen cláusulas que hacen referencia a la obligación de garantizar esos derechos sin distinción de ciertas condiciones como aquellas que pueden tener que ver con el sexo o el género. Y como corolario de todo esto, surge la idea que aquellos que, bueno, estudian Derecho Financiero y Tributario con el doctor Corti o la doctora Jaffrey conocen bien, que es la idea de que todo diseño constitucional de derechos tiene que tener un correlato en un diseño jurídico financiero. Y por eso la importancia de introducir la perspectiva de género en el derecho financiero. En los distintos aspectos que hacen al derecho financiero vamos a tener diversos análisis que podemos hacer en base a estas conclusiones. Por ejemplo, en aquello que tiene que ver con el sistema tributario o la actividad tributaria del Estado, nuevamente vamos a plantear que este sistema no es neutral en términos de género y que la incorporación de las variables de este tipo nos van a permitir identificar que las mujeres tienen una capacidad contributiva diferente a la de los hombres y que tener en cuenta estas diferencias nos ayuda a medir el impacto diferencial de los tributos sobre las mujeres y, en función de este análisis, planificar futuras acciones o reformas que se hagan en esta materia. Bueno, nuestro sistema tributario sabemos que se caracteriza por ser regresivo y esta regresividad impacta definitivamente en forma mayor en las mujeres, ya que, por ejemplo, en uno de los ámbitos donde más se grava la actividad tiene que ver con el consumo. Entonces, en el consumo, hombres y mujeres participan en igual medida, aún cuando son grupos que tienen una diferente capacidad contributiva. Y como contracara, en los tributos más progresivos, que son más escasos, vamos a observar el fenómeno inverso, que se puede denominar también como un proceso de masculinización de la riqueza. Y es que la contribución de las personas de género masculino es ampliamente mayoritaria en este aspecto. Y un ejemplo que es interesante para tener alguna noción de esta diferencia se puede analizar en relación al impuesto a las grandes riquezas, donde se vio que el 76% de los aportantes de este impuesto que se estableció con carácter extraordinario para aquellos sectores de mayores ingresos, bueno, eran un 76% hombres contra un 24% de mujeres.
Ahora, en el ámbito de la política fiscal, tenemos una herramienta fundamental que es el presupuesto público, que no solo nos permite planificar y medir cuestiones que tienen que ver con el impacto diferencial de las políticas fiscales en los diferentes sectores, pero además nos permite instrumentar las políticas públicas que van a incidir de manera concreta en la reducción de esas brechas de desigualdad. Bueno, el presupuesto público, acá un poco los asistentes, la mayoría ya saben un poco qué nociones trae aparejadas. Digamos, es el plan de gobierno que se estipula por un año, donde se detallan los ingresos y los gastos previstos para un periodo anual, donde se organiza la actividad financiera para el logro de los objetivos constitucionales, y por lo tanto vamos a volver a hacer hincapié en que todos los derechos que están consagrados en nuestras leyes requieren de una previsión presupuestaria para materializarse en la realidad, si no serían meramente derechos con un valor simbólico. Dentro de este ámbito hay una iniciativa que es cada vez más promovida a nivel internacional y a nivel regional también, y que forma parte, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, que se estableció acá a nivel regional en la Estrategia de Montevideo, y hace referencia a los presupuestos con enfoque de género e impulsa a los estados a adoptar este tipo de herramientas de política pública por la importancia que tienen en tomar en cuenta las diferentes necesidades, derechos, obligaciones que tienen mujeres y hombres, pero sobre todo problematizar el impacto que tiene la obtención y asignación de recursos en la desigualdad de género, que es como el paso fundamental para poder diseñar políticas públicas que nos permitan reducir esas desigualdades. Y en este sentido hay un informe de la CEPAL muy interesante del año 2021 que habla sobre la política fiscal con enfoque de género en países de América Latina y hace un análisis explicativo primero de los diferentes instrumentos que integran esta técnica de presupuestos con perspectiva de género y el estado de implementación de aquellos en los diferentes países de América Latina. Entonces, acá por ahí, también en este informe, se realizan algunas aclaraciones previas para desmitificar lo que algunos pueden asociar con la idea de un presupuesto con un enfoque de género. No se trata de un presupuesto paralelo diseñado para mujeres, no se trata de un presupuesto diseñado para financiar organismos o programas relativos a cuestiones de género, y no supone tampoco un incremento exponencial del gasto público, sino que más bien se orienta a un uso más efectivo de los recursos existentes para hacer que las políticas públicas puedan reducir las desigualdades de género. Entonces, los presupuestos con enfoque de género pueden integrar distintas estrategias. Digamos, la principal por ahí tiene que ver con el etiquetado de los gastos públicos. Esto es algo que en Argentina se empezó a implementar recientemente, ahora les voy a contar un poco de eso, eh, que sirve para identificar en un primer momento cuáles son los programas o las políticas que tienen un impacto en las brechas de género. Y ahí, digamos, el universo de políticas que se pueden identificar son diversas. Algunas pueden ser programas específicamente diseñados para, por ejemplo, reducir las brechas de acceso a la educación, acceso al mercado de trabajo, acceso a la salud. Y después hay análisis más específicos o más desagregados que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, en el marco de un proceso de financiamiento de obras públicas, medir cuál va a ser el impacto de esa obra en, por ejemplo, reducir la brecha laboral de las mujeres en el mercado. Entonces ahí se analiza, por ejemplo, bueno, en el proyecto de financiamiento de esa obra,
qué tipo de empleos son los que se van a requerir para ese proyecto. ¿Esos empleos están masculinizados, están feminizados? ¿Qué impacto van a tener en la tasa de desempleo de mujeres y de hombres? Puede tener que ver con cuestiones así. Y además, a medida, yo acá lo estoy explicando un poco de manera simplificada, pero a medida en la que se analizan las distintas etapas que tienen que ver con el presupuesto, esto se complejiza. Ahora, muchos países ya institucionalizaron los PEG, así se les dice de manera resumida, a través de leyes que incorporan la obligación de formularlos en el proceso de presupuesto. En algunos casos, en algunos países, este mandato tiene que ver o surge más bien de leyes específicamente que abordan la desigualdad de género o los derechos de las mujeres, digamos, podría ser un mandato que en nuestro caso surja de la Ley de Protección Integral, pero bueno, no tenemos esta cláusula. Y en otros países se introdujeron ya modificaciones que propiamente regulan el proceso presupuestario. Y en este grupo de casos, México es uno de los más avanzados, incluyó en su ley federal de presupuesto diferentes mandatos vinculados a lograr la equidad de género. Hay uno muy interesante que, por ejemplo, prohíbe la modificación de los recursos destinados a cuestiones de género durante la etapa de ejecución y tiene mandatos específicos y particulares para cada etapa. En Argentina, hasta el año 2018 éramos uno de los pocos países, con Cuba de hecho, que no contaba con ningún instrumento de planificación estratégica con enfoque de género. A nivel nacional, a nivel provincial y municipal sí habían algunos antecedentes. A partir de este año, la Oficina Nacional de Presupuesto comienza a promover la revisión e identificación de programas presupuestarios vinculados a cuestiones de género. De hecho, diseña como una serie de manuales y guías que facilita a los distintos organismos. Y ya en el año 2021 tenemos el primer presupuesto nacional elaborado propiamente con perspectiva de género, que es una iniciativa que se termina implementando a través de un programa interministerial. Otra política interesante que destaca a su vez el informe de la CEPAL es que desde el año 2019 y por lo menos hasta fines del 2023, la Oficina Nacional de Presupuesto publicaba informes periódicos de seguimiento del gasto vinculado con las políticas de género en el presupuesto nacional. Ahora, ya para ir cerrando, perdón si esto se me hizo un poco largo, no quería dejar de plantear como esta última reflexión, que tiene que ver con si podemos pensar o qué nivel de realismo tiene pensar en este tipo de iniciativas en un contexto de crisis económicas donde, como el funcionamiento de la actividad financiera del Estado está fuertemente condicionado por el pago de la deuda externa. ¿Y qué lugar, digamos, queda para la reivindicación de las demandas o los principios de la justicia de género, así como de otras agendas que hacen al desarrollo sostenible? En este caso podemos pensar también, por ejemplo, en la agenda ambiental, que en un contexto de crisis se ve además como de alguna manera condicionada por la necesidad de conseguir divisas para financiar el pago de esa deuda. Entonces, acá es como un ámbito en el que ejercen mucha presión muchos proyectos de índole fuertemente extractivista. Bueno, en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, tenemos herramientas que limitan la discrecionalidad financiera de los estados. Entonces, en este punto nosotros siempre tenemos que recordar que el sistema financiero tiene como base el logro de los objetivos constitucionales, uno de los cuales es la garantía de los derechos humanos y la garantía de, por ejemplo, el principio de igualdad sobre el que nos referimos antes. Entonces siempre vamos a encontrar que las políticas fiscales tienen que tener como límite los derechos humanos. Y dentro de tratados como el PIDESC y la CEDAW, tenemos cláusulas que establecen obligaciones inmediatas que no están sujetas a condiciones presupuestarias. Y sobre esto hay incluso varios informes del Comité DESC
y de otros organismos internacionales que hablan sobre cómo las políticas de austeridad o de ajuste fiscal no pueden ser invocadas como argumento genérico para limitar todo financiamiento, toda erogación, gasto público que tenga que ver con el financiamiento de derechos. Dentro del PIDESC tenemos además principios específicos que tienen que ver con la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles y el principio de no regresividad, que hacen que cualquier medida regresiva en materia de derechos sea considerada prima facie inconvencional. Con lo cual después va a recaer en el Estado probar de qué manera justifica este tipo de medidas regresivas a la luz de parámetros fijados por el Comité DESC, que se encuentran plasmados en diferentes observaciones generales, o incluso hay una carta abierta de la presidenta del comité muy interesante que habla sobre el ajuste de derechos humanos en periodos de emergencia económica. Y también tenemos, por ejemplo, la observación general número 19, que habla sobre las medidas regresivas en materia de seguridad social. Entonces, el Comité DESC estipula distintos recaudos, algunos tienen que ver obviamente con, por ejemplo, justificar o demostrar que se buscaron alternativas a esa medida regresiva, digamos, otras alternativas también para el financiamiento de ese derecho que se está recortando. E incluso hay observaciones donde el Comité DESC le insta a algunos estados a revisar su política tributaria para, de alguna manera, financiar ese gasto público que se quiera recortar. Así que, bueno, es un tema obviamente complejo y que da para tal vez un encuentro aparte, pero no quería dejar de mencionarlo un poco sobre el final. Alexia, muchísimas gracias por tu exposición, muy clara, muy didáctica. Me están pidiendo acá insistentemente si van a tener la posibilidad de que nos facilites el PowerPoint para hacérselo llegar a Sí, los claro. asistentes. Así que Sí, se lo hacemos eso por un llegar. lado, por ahora hay felicitaciones y demás, pero no hay preguntas. Vamos a esperar que termine Facundo y luego de la exposición de Facundo, si hay alguna pregunta en el chat o alguien quiere formular alguna pregunta, somos un número que podemos por ahora manejar porque somos 70. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, también lo puede hacer al finalizar la exposición de Facundo. ¿Mm? Bueno, vamos a escuchar ahora, nos disponemos a escuchar ahora entonces a Facundo. El doctor Facundo Ríos, es también un placer para nosotros recibirlo y que nos acompañe en esta actividad, al igual que Alexia. Es abogado, es especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Derecho Ambiental Internacional y Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA. Es maestrando de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. Es subdirector del Seminario de Derecho Ambiental en el Instituto Gioja, que para los que no sepan qué es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA. Es coordinador adjunto del Programa de Educación Ambiental de la Universidad de Buenos Aires. Fue consejero superior de la universidad y es autor de diversos artículos publicados en revistas académicas. Facundo, reiterándote el agradecimiento, te cedo entonces la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, a todas por estar acá presentes. Muy interesante este tema para debatir. Muchas gracias por tenerme en cuenta también a mí para poder exponer, siendo mi género bastante complejo, ¿no? Para poder hablar de estos temas, pero vamos a intentarlo. Aprovechar para felicitar a Alexia y por la presentación y retomar un poco desde la pregunta que hace Alexia, si en contextos de crisis y si no hay mecanismos internacionales o si desde la mirada internacional del ambiente no hay una posibilidad de darle respuesta a las complicaciones, a las dificultades económicas frente a momentos de crisis y a raíz de la perspectiva tanto de ambiente como de género. Voy a intentar discutirla, voy a tratar de llevarla. Pero antes me gustaría también retomar desde un principio donde nosotros habíamos arrancado esta jornada, esta idea de la vinculación entre el género y el ambiente.
Y como pequeña introducción, antes de empezar con la presentación y compartir ya el camino que vamos a tratar de recorrer en estos 25 minutos, la idea del género y el ambiente me parece que son fantásticas y que son los dos puntos más útiles para discutir la actualidad de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque son los únicos dos movimientos, los dos pensamientos que ponen en crisis la forma en que vivimos. Alexia lo dejó más que claro la situación en términos de género. Vamos a tratar de ponerla más claro en términos ambientales e ir viendo cómo la evolución del derecho ambiental camina prácticamente en todo su desarrollo de la mano con las cuestiones de género. Por lo cual, para después desembocar un poco en cuestiones de finanza específicamente. Por lo cual, vamos a arrancar un poquito con lo que va a ser el desarrollo del tema, donde vamos a intentar mezclar género, ambiente, el desarrollo sostenible, porque ahora vamos a hablar principalmente de este concepto, y cómo esto se enmarca en la evolución en un marco de desarrollo tanto humano como de democracias, y por qué tenemos que discutir esto. Sin antes empezar, teniendo que hacer un pequeño homenaje a una profesora que es de esta casa de estudio, Adriana Martínez, fue una profesora excelente que tuvo esta facultad, además era quien hasta hace muy poquito era encargada y era la profesora a cargo de la materia género y ambiente, por lo cual vamos a tratar de hacerle un pequeño homenaje porque fue una de las una de las mayores docentes que desarrolló este tema en nuestra casa de estudios. Bueno, antes que nada, como decía, pongamos en situación en qué está la situación ambiental. ¿Por qué vamos a hablar del tema de ambiente y por qué a veces hablar del tema ambiental no es un problema para el desarrollo o para el crecimiento económico, sino que todo lo contrario, tiene que ser un foco fundamental a lo largo de la historia? Lo primero que tenemos que decir es que en el año 72 podemos dar inicio o origen al derecho ambiental, pero tienen origen en una cuestión académica. Se le pide al Club de Roma, el Club de Roma le pide al MIT un informe respecto a los recursos naturales. Y ese informe trabaja 4 puntos clave, que son cómo el crecimiento poblacional, la contaminación y los modelos de consumo y producción que tenemos actuales van a llevar al consumo de los recursos naturales que tenemos disponibles: el agua, el aire, la comida, todo lo que tenemos esencial para vivir. ¿Cuál es el dato que en ese último esquema lo van a verificar? Es que en el 2070 se nos acababan los recursos naturales para poder desarrollar la vida digna. En ese nivel de consumo, también de a poco y por ahí con datos mucho más actualizados del otro lado, lo que vemos es la desigualdad en ese consumo que se desarrolla o cómo se va a consumir esos recursos naturales que tenemos disponibles. Entonces, en un stock bajo de recursos, vemos que países como Estados Unidos, si todos consumimos como su población, vamos a necesitar 5 planetas Tierra. Y si todos consumimos como Japón, necesitaríamos 7 Japón para darle respuesta a esa población. Este nivel de hiperconsumo lo que estudia es que a largo plazo no es que se le van a acabar los recursos naturales a determinada porción de la sociedad, es que en esa baja de stock lo que se va a producir es una crisis de mercado. Al bajar el nivel de stock, los precios van a subir y lo que va a terminar afectando eso no son a las clases más vulnerables, sino que va a empezar a afectar capas medias y por lo tanto vamos a tener una crisis del sistema. Entonces, la crisis de los recursos naturales no es una crisis que solamente afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es una crisis que afecta y que también están mirando las principales empresas del mundo, porque están viendo que tienen un límite y que tienen en un desarrollo a largo plazo una crisis del sistema. Y la crisis del sistema hace que esa inversión no sirva para más nada. Entonces, en este punto es donde estas crisis empiezan a avanzar. Y esto se profundiza aún más en las ciudades o en las metrópolis donde nosotros vivimos, porque el ascenso, el lugar donde se consume la mayor parte de los recursos naturales es en las ciudades. Los lugares donde se encuentran las mayores desigualdades es en las propias ciudades. Y además es el lugar donde la mayor parte de la población elige vivir. Entonces esto va a ser un punto clave. ¿Y en qué diagnóstico nos encontramos? Las Naciones Unidas dice que vivimos en una triple crisis planetaria: la de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Este es el diagnóstico donde nosotros iniciamos. Es un diagnóstico bastante duro para la temática ambiental. Y si encima lo ponemos en otro de los problemas estructurales, que no voy a profundizar, pero que dejo simplemente algunos datos porque Alexia lo hizo 100 veces mejor que yo, cuando nosotros entramos a ver los números que muestra la desigualdad que tenemos en un problema estructural para dentro de nuestras propias democracias, para la construcción de nuestras familias, para la construcción de nuestras sociedades, vemos que en casi todos los principales indicadores que le tiene que dar respuesta un Estado a la sociedad, vemos que fracasa en materia de género. Y si los profundizamos en materia de mujeres es mucho peor. Los datos que marcaba Alexia, por ahí los míos están un poco viejos, pero hasta en algún punto si uno se fija cómo esto va afectándose y lo que necesitamos es dar pronta respuesta, porque si no las situaciones de desigualdad se profundizan. Entonces en este punto tenemos que empezar a conocer en qué etapa, porque somos una rama muy nueva del derecho ambiental. La etapa del derecho ambiental podríamos decir estática porque casi no hay movimiento hasta este informe que desenlaza en lo que va a ser la primera declaración de Naciones Unidas en materia ambiental, que es la famosa Declaración de Estocolmo del año 72. En esa etapa se empieza a generar una dinámica mucho más amplia en respecto a qué son las temáticas ambientales o cómo se tienen que empezar a integrar en el ámbito general ambiental. Y aparece un informe, también científico y académico, a esto préstenle atención porque este va a ser la punto clave del desarrollo, que es el informe Brundtland. Y el informe Brundtland nos va a traer un concepto nuevo que se va a llamar el desarrollo sostenible. Y esto va a empezar a cambiar la mirada, porque a partir del desarrollo sostenible va a empezar muy cerquita, y después de la caída del muro de Berlín, lo que va a ser la conferencia de Río del año 92, que va a iniciar un proceso de Río que va a estar marcado principalmente por una de las cuestiones que nosotros vamos a llamar como un proceso de mucha retórica, pero poca acción. Y que a partir del 2012, con una conferencia que va a ser la de Río +20, se va a empezar una etapa que he denominado Etapa Internacional de los Derechos Humanos Ambientales. Y ahora vamos a ver por qué. Principalmente porque tiene estos aspectos que ya vamos a trabajar en materia de género, que son los objetivos del desarrollo sostenible, el reconocimiento de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental y en materia de género, porque pegadita a la opinión consultiva 23 viene la 24, que es la de género, en Escazú, que obliga a la participación sumamente reciente, y el reconocimiento de las Naciones Unidas en su Asamblea General del año 2022. Pero vamos a profundizar. Este es un poco el derrotero que vamos a ir viendo. Y entonces en esta declaración, Facu, ¿hay vínculo género y ambiente? No, casi nada. Es más, arranca diciendo el hombre tiene. Entonces, acá tenemos una dificultad, pero ojo, porque se empiezan a construir lo que nosotros vamos a llamar los principios generales del derecho ambiental. Y acá van a surgir esta idea de las generaciones futuras como un elemento a cuidar, el beneficio de poder gozar de los recursos naturales, porque cuidado, somos ambientalistas, pero no somos locos, porque creemos que necesariamente los recursos naturales que tenemos deben garantizar la vida digna para las personas. Pero no de esta generación, de todas las que vienen, porque si en el 2070 se nos acaban los recursos naturales, nos habremos consumido en el siglo XX y principio y siglo XXI, nos habremos consumido casi todos los recursos naturales disponibles en la Tierra. Entonces acá es donde va la dificultad de tener que construir un modelo diferente. Y un modelo que tiene que calar hondo en dónde? En el consumo y producción. En cómo nos vamos a vincular con las cuestiones ambientales y el acceso a esos recursos. Y acá es donde juega un papel elemental la cooperación internacional. Los estados tienen que cooperar, porque encontramos que en materia de género y en materia sobre todo en ambiente, la contaminación no frena en la frontera y te dice, no, yo acá no voy a contaminar porque la contaminación viene de Argentina, Uruguay no paso. No, pasan, entonces necesitamos empezar a vincular nuestros procesos productivos y porque en materia privada la gobernanza general han encontrado las empresas sistemas muy sofisticados para poder desarrollar sus productos y su comercio, que los estados todavía no han podido encontrar y no han podido adaptarse a ese tema. Bueno, en este derrotero aparece este informe que yo les decía. Y el informe Nuestro Futuro en Común, dirigido por aquella ministra de Ambiente de Noruega que se llama Brundtland,
en el año 87, habla de dejar de mirar la cuestión solo ambiental y pasar a mirar el desarrollo sostenible, por lo cual a partir de acá dejamos de tener una mirada de la cuestión económica o de la cuestión ambiental o de la cuestión social. A partir de ahora, si tenemos que hablar de ambiente, tenemos que hablar de desarrollo económico, no más de crecimiento económico. Porque si no, como vimos en Argentina el año pasado, pudimos crecer 10 puntos en nuestro Producto Bruto Interno, pero la distribución de ese ingreso no se verificó para nada. Crecimiento económico que a veces no implica desarrollo económico, que implica un cambio de concepción principalmente de los autores que nosotros leemos, Samuelson, el Mochón y Becker en el CBC, que nos hablaban de la necesidad de explotar un recurso natural para dar el crecimiento económico. Eso hay que desmitificarlo. Y que la noción de desarrollo y crecimiento económico implica una mirada de integración social y una mirada ambiental. Estos tres pilares, si no coinciden, no podemos funcionar. Entonces acá viene la idea de cómo aplicarlos y qué prioridades pensar en nuestro desarrollo y políticas públicas. Pero principalmente es cómo nos relacionamos con esos recursos. Entonces, ¿cuándo vamos a consumir o cuándo vamos a usar un recurso natural? Cuando sea rentable, no vamos a usar un recurso natural que no sea rentable, no lo vamos a explotar. Pero si superamos es un límite de la expropiación, es decir, en un momento donde nosotros dejamos sin recursos a las próximas generaciones o a determinados sectores de la sociedad, por supuesto que estamos usando mal ese recurso natural. ¿Podemos consumir recursos naturales? Sí, por supuesto que hay que hacerlo, pero por supuesto que hay que ir a un límite donde por arriba se garantice que no exista gente debajo de la línea de la pobreza, pero no tenemos que superar los límites de la opulencia. Es decir, hay que ir en un punto que se va a llamar en estos vértices desarrollo sostenible. Pero además, pone en crisis este informe, y parece del año pasado, un informe que identifica principales problemas o que pone en el foco el aumento poblacional, aquel informe que hablaba de los límites al crecimiento, y que hoy nos proporcionaba la necesidad de mirar principalmente a un sector que no estaba puesto en prioridades de las políticas, que tenía que ver con las mujeres, con darle libertad a las mujeres y darle facilidades en la toma de decisión. Y acá tomé algunos aspectos muy rápidos, ¿no? Porque la verdad que el informe es absolutamente rico y si alguien no lo leyó, por favor, entre y véalo, porque parece hecho del año anterior. O sea, si le pones fecha 2023, el informe pasa caminando. Ese informe habla de la necesidad de incorporar métodos anticonceptivos para que la mujer pueda elegir cuáles van a ser sus familias. La importancia de acceso al comercio, a la propiedad, a los créditos, que por ahí para nosotros parece común, pero que en el mundo no es, y que los informes nos muestran que es catastrófica la situación en que nos encontramos. Y eso radicalmente muestra que nosotros tenemos que empezar a hacer mejoras. Pero estas cuestiones no solo la vincula de por qué hay que hacerlo, sino que dice que los lugares donde en alguna de estas políticas nosotros hemos desarrollado y hemos generado sociedades con igualdad, lo que ha pasado paradójicamente es que los recursos naturales tienen mejor calidad, que el acceso a esos recursos naturales son mejores, que la calidad de vida es mejor de esas personas, por lo cual nos encontramos frente a un informe de absoluta actualidad. Y este va a ser el punto donde el ambiente y el género no se van a separar nunca más. A partir de acá, toda la agenda de ambiente y toda la agenda internacional de género van a caminar conjuntas. Y no se va a poder hablar de ambiente si no se habla del aspecto de género. Y ahí es donde habla, ¿no? de la situación de incorporar esta palabra tan importante, con todos los ejemplos anteriores, pero aplicar estrategias que consideren el empoderamiento de estas mujeres. Porque esto que nosotros hablamos de sociedades más equilibradas, con mayor participación, bueno, se va a empezar a discutir en varios de estos lugares y se van a poner en crisis en la agenda internacional. ¿Y quién lo va a tomar? Esa cumbre que yo les mencioné de Río del año 92. Por ahí la cumbre más importante en la historia del ambiente, donde se van a establecer varios principios del derecho ambiental fundamentales para eso. Entre ellos, entre el principio 3 y 4, me gusta más a mí el principio 3 que define el desarrollo sostenible, y hay dos que son fundamentales, que es el que habla de la participación, o para mí un poco Facundo, estás muteado.
Perdón, sí, porque me pasaron el host incluso. Así que, gracias. Ahí vamos de nuevo. Quedé como host, así que si necesitan algo me avisan que lo voy a intentar hacer desde acá mientras mientras sigo hablando. Entonces, en este punto, incorporar el principio 10, que para mí es el principio de democracia ambiental, aclara todas estas cuestiones, el acceso a la información, a la educación, la participación, y van a ver lo importante que va a ser este principio en el desarrollo de estas agendas que parecían caminar por separado, pero son absolutamente conjuntas. Y este papel fundamental en el principio 20, que habla, si queremos lograr el desarrollo sostenible, sin lugar a dudas las mujeres tienen que cumplir ese papel fundamental. Entonces tenemos que discutir para lograr el desarrollo, para lograr sociedades más justas y equitativas, la participación justa y equitativa de las mujeres y el acceso a los recursos naturales de forma justa y equitativa. Bien, esto se traduce en algo que nosotros vamos a llamar, y por eso quiero marcarle la importancia de estos 3 puntos, en algo que Brañas Ballesteros denomina como el constitucionalismo verde. Todo esto se traslada y se recepta en el derecho interno a través de las constituciones nacionales. Acá está el derrotero de cómo se van moviendo en las incorporaciones tanto de cuestiones de igualdad como de cuestiones ambientales en las propias constituciones latinoamericanas. Esto se denomina constitucionalismo verde. Pero vamos a meternos en el ejemplo argentino, que el ejemplo argentino por ahí es el más claro, y justo tengo una colega que desarrolla de manera excelente esto, que es Anabela Vicelli acá, que desarrolla muy bien este vínculo entre Río y la Constitución argentina en este aspecto del artículo 41, donde lo baja de forma excelente. O sea, cada uno de los puntos que nosotros fuimos desarrollando, esos principios se trasladan a la propia redacción de este artículo. Y esta redacción que además pone un claro punto que deja a interpretación. El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y entonces, cuando vemos desarrollo humano, no encontramos en el ordenamiento jurídico argentino un desarrollo de esto, y algún organismo internacional en el cual Argentina adhiere define desarrollo humano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y toma esta idea de una vida larga y prolongada, saludable, para llevar adelante un desarrollo propio con igualdad. Por lo cual los seres humanos tenemos la obligación, y en Argentina mucho más, de incluir esta mirada del desarrollo, esta mirada de equidad en la distribución de los recursos. Entonces, y acaba el homenaje porque es por ahí la que mejor lo desarrollaba, Adriana Martínez, nos mostraba cómo esta construcción o este proceso tienen que tener un cambio de mirada, porque el ambiente y el género no son elementos añadidos, son un enfoque que viene, que viene a explicar o que viene a desarrollar cómo entender la equidad y el derecho a una vida digna. Entonces, cuando hablamos de ambiente y género, estamos hablando de criterios de equidad. Estos son los enfoques que nosotros tenemos que venir a desarrollar. Y que tanto el ambiente como el género, Adriana nos enseñaba, que vienen a poner en crisis el concepto de crecimiento económico. Y esta idea de redefinir cuál es el alcance de desarrollo económico. ¿Por qué vamos a aplicar políticas públicas? ¿Por qué existe el Estado? Si al Estado le aportamos todo, el Estado tiene que distribuir de forma equitativa. Y vamos a ver cómo en la actualidad empezamos a desarrollar estos 2 aspectos. Bueno, sin lugar a dudas, voy a hacer algo súper rápido en este sentido, no voy a trabajar porque lo fui sacando algunas de las cosas que fue mencionando Alexia y que me parecen fundamentales, pero sí en el desarrollo de la historia de la gobernanza en materia de género existe el ambiente. Y la declaración de Beijing, por ahí una de las más importantes o trascendentes, hablan de esta idea del ambiente y del desarrollo fundamentales para el desarrollo de una agenda de género. Bien, pero me interesa mucho meterme en esta etapa que inicia en el año 2012, que es la etapa internacional de los derechos humanos. Y en una conferencia que por ahí fue bastante pobre en algunos de los términos de objetivos, se generaron 2 aspectos para desarrollar clave, que son la Agenda 2030 y para nuestra región el marco institucional para el diálogo de un acuerdo o del primer acuerdo regional en materia de ambiente y participación pública, que es el Acuerdo de Escazú, al cual me encanta, pero vamos a ser un poquito críticos en breve.
En el mismo se incorpora la primera idea de tener que encontrar mecanismos de financiamiento, porque si queremos hablar de todas estas cuestiones y no encontramos fondos de financiamiento, bueno, se crea acá por ahí el fondo de financiamiento más importante que vamos a tener en materia ambiental, que es en los fondos SHEF. En estos fondos SHEF ya se habla de la relación entre mujeres, hombres, niños y niñas y toda la importancia que tiene este vínculo con los recursos naturales. Las dimensiones de género van a ser claves para el desarrollo de estas políticas públicas. Pero no nos vamos a meter todavía sin hablar de la importancia que tenía la primera estrategia, o por ahí la más desarrollada, porque vamos a tener como evolución de los objetivos del milenio, objetivos que fracasan, vamos a hablar principalmente por dos cuestiones, pero para mí la fundamental es que había falta de financiamiento y un nivel de control y supervisión. Pero estos objetivos del desarrollo sostenible tienen una cuestión que probablemente sea la más problemática para el Estado argentino y por eso la pone en crisis, que es la interrelación que van a tener. Entonces, cuando uno desarrolla una política como la de la producción y consumo sostenible, que son la del objetivo 12, vamos a vincular con género, con problemáticas climáticas, por ahí el ODS es con más vínculo que existe. Entonces, ¿dónde vamos a poner en crisis? Bueno, en el consumo y producción. Porque pareciera ser que la mirada ambiental o la de género es solo para los altruistas. Y acá está el error. Porque la mirada de ambiente pone en crisis esta idea de cómo consumimos y cómo producimos. Y entonces lo que estamos viendo es que la crisis a la cual nos vamos, o la crisis sistemática a la cual nos vamos a enfrentar, tiene responsables o tiene principales responsabilidades. Por meterme en la climática que estuvimos hablando recién, 100 empresas son responsables de más del 70% de forma directa o indirecta de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo puedo cerrar la canilla de mi casa para poder emitir, para poder bajar o cuidar el agua o reciclar en mi casa, pero si no hacen algo estas empresas, seguramente no logremos nada. Bien, estas políticas públicas empiezan a tener controles de medición, podemos ver en dónde atrasamos y dónde, no, y dónde hemos avanzado, esto va a ser fundamental, lo voy a pasar rápido, pero sí me parece fundamental es que en el último tiempo ya la agenda de ambiente y género tiene que tener una mirada de finanzas y se pone en el pacto futuro. Si uno abre el pacto futuro, lo primero que dice es financiamiento del desarrollo. Y acá, si uno se mete para dentro de ese pacto, lo primero que ve son los vínculos entre la importancia de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la integración de género en las políticas de ambiente y finanzas. En eso radica la clave. O sea, el mundo está viendo esto. Los 8 o 9 países que están aislados del mundo no lo ven, ¿no? No sé si Argentina o la política, la verdad que no lo entendí, pero Argentina no lo ve, no lo ve Irán, no lo ve Rusia, no lo ve Corea del Norte, no lo ve Venezuela. Pero los otros 140 y pico países que votaron a favor están viendo esta agenda como de urgencia. ¿Y por qué sale la cumbre, la idea del pacto del futuro? Porque el pacto futuro demuestra que los objetivos del desarrollo sostenible no se están cumpliendo o no estamos logrando lo suficiente. Sin ir más lejos, es un momento donde el mundo está viendo esto, lo explica el Papa en su Laudato Si, se empieza a ver en las agendas internacionales. Las propias agendas a lo largo o la agenda internacional reconocen más de en más de uno de sus vínculos la importancia de género y de poder empoderar y pensar en derechos del desarrollo para todas las comunidades, pero en las agendas ambientales es prioridad. Si ustedes ven las COPs, cómo se van desarrollando, en las principales COPs que van a ver ahí, están todas marcadas la importancia de las cuestiones de género. Si uno avanza, también van viendo cómo a lo largo del tiempo la cuestión de género es absolutamente importante para la agenda climática de la gobernanza global. Y en cada una de las COPs esto es un tema. Si además lo vamos a ver en la agenda biológica, lo mismo. Vemos que en las principales agendas o estrategias de políticas públicas que vamos a desarrollar, el género es un punto clave. Si nos vamos a otras convenciones como la de Ramsar, también. Cuando uno establece directrices o cuestiones, entiende que el vínculo entre ambiente y género es inseparable. O sea, la comunidad internacional en todos sus acuerdos internacionales, como el pensado para los suelos, o sea, el convenio de certificación contra la lucha contra la desertificación, plantea hasta objetivos y planes de acción en materia de género.
Otros que pareciera ser que no tienen que no tienen vínculo. El convenio de Minamata, que elimina el mercurio, que el mercurio que veíamos en los termómetros, habla de género. Y finalmente hablamos de la agenda que las Naciones Unidas recién reconoce, por lo cual estamos muy atrasados. O sea, esto es lo que quiero marcar con esta idea, es que en el 2022 recién reconocimos al ambiente como un derecho humano en el mundo. Y esto va a ser importante porque lo que nos va a hacer es entender un poquito que estamos atrasados en incluir esta agenda para el desarrollo. En nuestra región lo reconoce principalmente la opinión consultiva 23/17, que establece que los derechos ambientales son transversales, que son obligatorios de cumplimiento para los estados y que no distingue fronteras. Por lo cual, aquellos daños que sean transfronterizos corresponden a los propios estados. Y después hay desarrollos mucho más interesantes. El acuerdo de Escazú, que tiene su anterior, que tiene una experiencia anterior en lo que es la CEP de Europa, un convenio ARHUS nacido en el 2001, pero que incluye principios ambientales por primera vez de forma taxativa en la historia. O sea que un acuerdo internacional establece estos principios de forma taxativa y a modo de cumplir. Y acá es donde es bastante crítico para pensar el desarrollo. El único punto que desarrolla de forma completa es acceso a la información pública. Porque la participación pública, el acceso a la justicia y la defensa de los activistas ambientales como aspectos centrales, lo que genera en realidad son directrices generales. La diferencia con todo lo que hablamos anteriormente es que no eran de cumplimiento obligatorio. Los ODS no son de cumplimiento obligatorio. El pacto no es de cumplimiento obligatorio. De acuerdo a Escazú, sí. Y ahora recae en manos de los jueces definir cuál es el alcance del acceso a la información pública o el acceso a la participación pública. El acceso de participación pública, ¿de qué manera garantiza el acceso a las mujeres? ¿Cuál es la garantía de que los géneros y las diversidades participen dentro de la toma de decisión en un proyecto extractivo en la provincia de Catamarca? No hay forma. Entonces recae en un gobierno integrado por un unipersonal o por un juez, lo cual es bastante raro. El mejor caso de estudio, sin lugar a dudas, es un caso que se dio en el marco de la Unión Europea, es un caso relacionado a las cuestiones climáticas, es uno de los primeros fallos centrales en materia de derechos humanos y cuestiones climáticas, que es reclamado por una asociación de mujeres mayores por el clima. Es decir, reclaman que los impactos que están sufriendo estas comunidades son principalmente sobre las mujeres. En los hechos son más de 2.000 mujeres que son integradas en este marco, mayores de 64 años, a las cuales el Tribunal Europeo le aceptó su demanda contra todo el gobierno por no hacer lo suficiente en sus compromisos internacionales. ¿Cuáles son esos compromisos internacionales? Por un lado, el convenio de Aarhus, que hablábamos muy parecido al de Escazú, y por el otro lado, el avance en materia de gobernanza global, que es el Acuerdo de París. En ese punto, le obliga al Estado a empezar a llegar a los objetivos que se obligó, que son la neutralidad en carbono, y esto principalmente te obliga a tener, si vos como Estado te obligaste a lograr estos objetivos, bueno, ahora tenés que cumplirlo, porque ¿sabés quiénes son los principales afectados? Bueno, los que son los principales afectados son los grupos vulnerables, principalmente el desarrollo era las personas mayores y las mujeres en particular. Este fallo es fantástico porque lo obliga además al monitoreo, al acceso a la justicia, a implementar políticas públicas que van de la mano con las necesidades y los desafíos actuales, pero con la integración de género también. Porque esta es la idea principal, porque es una demanda de 2.000 mujeres mayores de 64 años. En materia de cambio climático me adelanto a las preguntas, voy a ir pasando mientras lo veo. Hay 3 aspectos principales que estábamos tratando de ver cuál es el alcance. Es una opinión consultiva que se le pide a la Corte Internacional de Justicia, la opinión consultiva que Chile y Colombia le pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y principalmente también una demanda de 6 jóvenes que hacen en materia climática, lo que buscaría entender cuál es el desafío cuáles son las obligaciones de los estados en materia de género. Y para meterme en finanzas y trabajar en general para que vean que hay un desarrollo en este aspecto, en esta idea de construir
no la igualdad, la equidad. Los estados y los diferentes aspectos de gobernanza internacional han tratado de encontrar mecanismos de financiamiento muy claros, muy relacionados todos con la Agenda 2030 y con los objetivos del desarrollo sostenible, vinculado con esta idea por ahí de hambre cero, de igualdad de género, de acciones climáticas, que en ese vínculo lo que logran es por ahí poner esta agenda de lleno. Existen relevancias porque van a asegurar la equidad, porque van a mostrar resiliencia, esta idea de los efectos climáticos, o sea, las consecuencias que estamos teniendo, como por ejemplo la sequía del año pasado, genera impactos principalmente sobre las mujeres y las disidencias. Y alguno me dirá por qué, Facu, sí, las resiliencias climáticas o las salidas de crisis ambientales, en por ejemplo informes como los que presenta la CEPAL, muestran que las mujeres tienen una dificultad de casi el 35% mayor a la de los hombres. Y esto me dirán, ¿y por qué? Y por los roles que les asignamos. La mujer viene con una buena carga, que es los roles de cuidado. Cuando una mujer tiene que salir de una crisis climática o de una crisis financiera, no solo arrastra a la mujer, arrastra los cuidados, porque los hombres, principalmente, no se hacen cargo de la crianza. Y esa crianza que manifestaba de forma excelente Alexias, se reflejan en aquellas crisis. Entonces, en las crisis donde tenemos mayores dificultades, los que salen más rápido son los hombres, y eso genera aún más desigualdades. Y lo que muestran los científicos es que a medida que avanzan las crisis ambientales, principalmente las climáticas, lo que va a pasar es que la desigualdad se va a profundizar, por lo cual necesitamos aplicar urgente políticas de igualdad, porque atrás de la mujer están los niños y niñas, que son las futuras generaciones, y quienes no tienen derecho a la opinión y a la participación. Entonces, hay aspectos centrales. La Agenda de Addis Abeba es la que pone el documento común para financiar los ODS. En los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Considerando 43 compromete a los estados a llevar casi al 0,2%, es decir, casi al 2%, casi en ese porcentaje, casi el 2% del Producto Bruto Interno de cada estado desarrollado, a financiar el desarrollo. Y las agendas internacionales, principalmente de la mano del cambio climático, se han comprometido a movilizar para esta transición más de 100 millones de dólares. ¿Y de qué forma? ¿Dónde podemos acceder a estos fondos? Y esto es fundamental entenderlo. Porque Argentina va a quedar aislado de todos estos fondos. Y en el presupuesto ambiental de este año, Argentina participa casi el 30% de los fondos que se van a utilizar en materia ambiental, depende de fondos internacionales. Y esto es el presupuesto que presentó el gobierno. El principal fondo es el fondo JEF, que tiene estos tres aspectos principales. Programas de pequeñas donaciones que se van trabajando de otra manera diferente al de cambio climático y al de los países menos adelantados, para la adaptación principalmente. Imagínense países como Tuvalu. El convenio JEF además tiene aspectos de mecanismo de financiamiento. Todos incluyen perspectiva de género para el convenio de biodiversidad, para el convenio de cambio climático, para el convenio de Estocolmo-Minamata y el de desertificación, entre otros. ¿Cuáles son los 4 fondos más influyentes? El Fondo Verde para el Clima, los fondos del Banco Mundial, los fondos del BID y los fondos destinados del Fondo Monetario Internacional. Estos son los 4 más influyentes y con los... Pero son los únicos, no, son los únicos que hay. Yo me voy a adelantar por cuestiones de tiempo. No, iniciativas y diferentes fondos son más de los que nos imaginamos. E incluso vienen con buenas perspectivas. 2 ejemplos y con esto termino. El Pacto Verde Europeo me parece que es absolutamente rupturista, rompe un poquito el esquema del trabajo. Perdón, acaba de entrar mi hija, eso es a la habitación. Esto habla, yo les avisé, que por ahí estoy en marco de los cuidados, en ese rol de cuidado. Pero bueno, que me está ayudando mi hijo más grande en todo esto. El Pacto Verde Europeo intenta buscar, tanto en las comunidades, que son en aspecto de comunidades, como en perspectiva de género, intentar que los fondos que se desarrollan para esta transición tengan la inclusión de esta perspectiva. Y esas diferentes cuestiones van a tener tanto en las miradas privadas como en las miradas públicas, porque no hay que mirar solo al sector privado. El sector financiero va a ser uno de los principales, los bancos privados y la sostenibilidad. Acá hay un desarrollo impresionante. El sector energético, vamos a tener diferentes industrias que están poniendo la mirada.
Women in Mining es un espacio dentro de la gobernanza internacional de los recursos minerales. Excelente desarrollo para tratar de incorporar en una industria absolutamente masculina la visión y el desarrollo de las mujeres. Y un desarrollo, para terminar y contestar a Alexia si es imposible la mirada ambiental y la cuestión de género para el desarrollo. Hay un caso de estudio excelente, muy reciente, de un desarrollo de bonos azules que se hizo para el cuidado del mar en Belice. Se desarrolló y se generó más de 180 millones de dólares en conservación marina durante 20 años, lo que va a representar para la deuda de Belice una baja en su deuda prácticamente extraordinaria. Y en esta idea de crecimiento de bonos azules se reestructuró desde el sector privado. Una de estas empresas es el Credit Suisse y Nature Conservation, trabajaron Conservancy, perdón, de forma conjunta en este desarrollo de bonos, que es uno de los desarrollos más grandes que hay, y en una de las cuestiones que Argentina más pone en la agenda internacional, pero córralo, no creo que sea muy factible en el por corto tiempo de Argentina, pero sí es un caso para estudiar, porque se empieza a ver que existe financiamiento y que se puede reconvertir la deuda que nosotros tenemos para balancear el equilibrio fiscal y la dificultad que tienen los estados con respecto a sus deudas y a sus fondos, con algunas perspectivas respecto a cuestiones ambientales y cómo se puede cuidar el ambiente, cómo se puede generar esta sostenibilidad de la mano de la transición que incluya la equidad. Y en esta perspectiva se incluyen 4 aspectos principales, que es la participación de las mujeres en la conservación, el desarrollo de proyectos en este concepto con perspectivas de género, puedo desarrollar en el que ustedes quieran, proyectos de economía azul con perspectivas de género, y los accesos a los fondos para las lideresas mujeres, porque son ellas las que tienen que liderar dónde vamos y cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a poner estos fondos que son para el futuro y el desarrollo también, de forma equitativa, porque lo que estamos haciendo es una desigualdad absolutamente pronunciada. Y para finalizar, la idea, dejemos de pensar que la política tiene que desarrollar aspectos mágicos para dar soluciones. La interfaz ciencia y política en una universidad es fundamental. En la gobernanza internacional existen aspectos fenomenales. El IPCC, el IPBES, el Panel Internacional de Recursos, son aspectos que plantean dificultades y diagnósticos para después dar posibles soluciones dentro de las políticas públicas. La política es la que tiene que llegar a la negociación, no tiene que inventar nada nuevo. La ciencia y la academia es la que va a desarrollar las políticas basadas en la toma de decisión, pero con la participación ciudadana como exigen los compromisos y los desafíos internacionales que tenemos. Y aspectos como la economía circular nos obligan a repensar el mundo que viene. Y este repensar el mundo que viene nos obliga y nos llama a todos a ver cómo le incluimos las dos miradas que vienen a discutir el modo que vivimos. Si estamos de acuerdo en seguir viviendo así, si estamos de acuerdo en que sigan consumiendo desproporcionadamente determinados sectores de la sociedad los recursos que son de todos, y si estamos de acuerdo que en la toma de decisiones participe un sector minoritario de la sociedad. Es por eso que los convoco a repensar todo esto y a ver de qué manera construimos una sociedad más justa con una balanza fiscal equitativa, pero realmente donde hay espacios y un montón de ejemplos que nos permiten pensar que es posible. Pero es posible solamente si nos involucramos. Muchas gracias. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Nos has abierto un panorama y nos ilustraste un montón y nos abriste un montón de puertas y cosas para pensar y repensar y trabajar, tanto desde el ámbito de género como desde el ambiente y mucho más del derecho financiero. En este sentido, le vamos a ceder la palabra ahora a no sé quién de los dos quiere hablar primero, Fabiana o Ramiro, no sé cuál de los dos, que van a hacer un poco los síntesis y una especie de cierre de todo esto que vinimos trabajando. Facundo, por supuesto que te están llegando un montón de felicitaciones en el chat por tu intervención. No hay preguntas, lo cual significa que ustedes fueron muy claros en la exposición, así que infinitas gracias. No sé quién quiere de los dos, Fabiana o Ramiro. Ramiro, que te veo que habilitaste el micrófono. Bueno, primero que nada, bueno, felicitaciones tanto a Alexia como Facundo, porque bueno, estamos todos de acuerdo que las exposiciones fueron brillantes, muy preparadas, muy rigurosas, muy buena calidad, muy buen nivel y además en ambos casos con mucho entusiasmo y mucha convicción que transmiten
en el trabajo que hacen y en lo que estudian. De parte mía, bueno, eso, de la Comisión de Derecho Ambiental, del Centro de Estudios, eh, también de parte del doctor Horacio Corti como director del Centro de Estudios, justamente lo que nos proponemos con estas jornadas y con este tipo de actividades es lo que muchas veces se dice, pero que es difícil de hacer, que es buscar lo interdisciplinario, ¿no? El diálogo entre... Acá hay cátedras de derecho financiero y tributario, cátedras de derecho ambiental, cátedras de derecho penal, o sea, el diálogo entre los diferentes saberes dentro de la universidad y, como decía hoy Gladys, en la medida de lo posible, incluso fuera de Buenos Aires y países hermanos que sabemos que hay gente que está mirando las jornadas desde otro país, desde otros países. Así que bueno, y también por supuesto el agradecimiento a todos los concurrentes y a todos los espectadores. Y bueno, eso de mi parte por ahora. Le cedo a Fabiana si lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. La verdad que ambas exposiciones fueron impactantes y muy buenas, y habla de esta intersección necesaria para estudiar de ambiente, economía y género, donde también el género o la lucha por la igualdad de género arrastra la lucha de otros grupos vulnerados, ¿no? Y el reconocimiento y la inserción de esta agenda en la economía ya está siendo vista por la comunidad internacional, como relataba Facundo, como un punto importante para el desarrollo sostenible. Así que bueno, a seguir aprendiendo y haciendo intersección en estas materias, porque realmente son temas apasionantes y son los temas que nos ocupan a nosotros para las futuras generaciones. Muchísimas gracias a todos por la presencia también. Gracias, Ramiro, gracias, Fabiana. Bueno, desde el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, darles el agradecimiento por acompañarnos en la actividad. Esperamos que les haya servido, esperamos que estos desafíos que se nos plantearon hoy nos convoquen también para trabajar de manera concreta de futuro, que no quede solamente en la charla del día de hoy, que nos ayude a repensar un montón de cuestiones, y los invitamos a las próximas actividades que tanto desde la Comisión de Ambiente y Urbanismo como desde la Comisión de Género estaremos realizando, seguramente a fines de octubre, entre octubre y noviembre, van a tener una nueva actividad que nos puede convocar. Agradecer infinitamente a Alexia y a Facundo, pedirles que nos hagan llegar a través de Ramiro sus presentaciones, así se las podemos hacer llegar a los alumnos. En los próximos días estarán preparados los certificados y cuando tengamos el material también se los vamos a hacer llegar. Muchas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, prontamente. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.